Buenos días, colegas. Gracias, presidente. Es el informe sobre libertad de prensa en el Perú. Durante el presente periodo se ha registrado un incremento en los ataques, amenazas e intimidaciones a los periodistas debido al ejercicio de su labor, principalmente al interior del país. Las mayores agresiones se dieron durante las recientes protestas sociales realizados contra el proyecto minero Tía María en Arequipa, en medio de los enfrentamientos entre opositores del proyecto y efectivos policiales. Ambos actores agredieron a los periodistas, incluso algunas radioemisoras locales de frecuencia ilegal difundieron nombres de periodistas para que la población los agreda, debido a que daban cobertura favorable al proyecto minero. Son constantes las agresiones de autoridades locales, sobre todo alcaldes y presidentes regionales o gobernadores regionales, contra periodistas que denuncian actos de corrupción o abuso de autoridad. Las investigaciones o denuncias periodísticas sobre el poder político también desatan hostilidades contra los periodistas. Un ejemplo de ello: la directora del programa televisivo Panorama, Roxana Cueva, fue citada al Congreso Nacional y agredida por parlamentarios oficialistas. El caso más emblemático sobre impunidad contra periodistas es el asesinato de Hugo Bustillos, corresponsal de la revista Caretas por efectivos militares en Huanta, Ayacucho, en 1988, hace casi ya 18 años. La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional ha solicitado 25 años de prisión para el exministro del Interior de este gobierno, Daniel Urresti, como autor mediato por el asesinato. En esos años, Urresti se desempeñaba como jefe del Servicio de Inteligencia del batallón de Castropampa en Huanta, Ayacucho. El Ministerio Público ha considerado también pedir un pago de reparación civil de 500.000 soles a favor de la familia del periodista. En materia judicial, está pendiente la demanda de amparo que 8 periodistas de diversos medios interpusieron contra la empresa editora El Comercio, que compró el 54% de las acciones de Epensa, ahora denominada Prensmar, no incluyendo los contenidos editoriales que son producidos por la empresa del grupo Epensa SAC, propiedad al 100% de la familia Goiz. Dicha demanda alega sobre el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, que establece que los medios de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Para los demandantes, la compra de las acciones de Epensa por El Comercio constituye un acaparamiento de los medios de prensa escrita. Los periodistas demandantes, representados por Rosa María Palacios, presentaron el 10 de septiembre una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, contra el Estado peruano por retardo del Poder Judicial para resolver la acción de amparo. La preocupación de los periodistas es que el recurso presentado sea considerado por la CID como una violación del derecho a la administración de justicia en Perú. El 24 de agosto de 2015, a un año del fallecimiento del director de la revista Caretas, Enrique Sileri, uno de los demandantes, los hermanos Drusila, Sebastián y Doménica Sileri se presentaron como sucesores procesales de su padre Enrique Sileri. El juzgado constitucional resolvió favorablemente la sucesión el 3 de septiembre del 2015 y elevó el expediente a la Cuarta Sala Civil de Lima, que debe resolver las excepciones, para que luego regrese al juzgado constitucional para que emita sentencia. El Comercio señala que han pasado más de 2 años desde la asociación con Epensa Prensmar y no se han registrado ni se ha producido alguna denuncia prácticas anticompetitivas de cualquier tipo,
Desde que se produjo la asociación, ni el Grupo del Comercio ni Epensa Presmar han podido evitar la caída en los números de su publicidad que viene afectando a la prensa desde mediados del 2014. Tampoco se ha registrado en el mismo periodo alguna intromisión o acusación de intromisión por parte del Grupo del Comercio en el manejo editorial del Grupo Epensa. Por su parte, en el mercado se han incorporado nuevos competidores. El año pasado entraron 2 diarios impresos más que han resultado competitivos. Por otro lado, el ex coronel de la policía, Benedicto Jiménez, denunció a los periodistas Marco Sileri, director de la revista Caretas, y Américo Zambrano, por el supuesto delito de difamación agravada. Jiménez se encuentra encarcelado por integrar una red de corrupción y lavado de activos, el caso Orellana. Pese a esto, el 30 Juzgado Penal de Lima ha ordenado el embargo preventivo hasta por la suma de 80.000 soles sobre las acciones y derechos que correspondan al procesado Marco Sileri. En este caso, la defensa ha interpuesto un recurso de apelación. Ahora brevemente voy a leer la cronología de las agresiones más relevantes en el periodo. El 25 de agosto, el periodista Paul Pico, corresponsal del diario Correo de Apurímac y director del programa informativo de las 7 de Canal 11 Televisión Amistad de Abancay, Apurímac, fue amenazado por el comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Langle Flores, debido a la publicación de una nota periodística donde hace referencia a que el oficial fue dado de baja por medida disciplinaria. El 21 de agosto, el periodista Gonzalo Cubas, de Amazonía Radio y Amazonía Televisión, Canal 6 de Yurimaguas, Alto Amazonas, fue amenazado por 2 sujetos por supuestamente denunciar irregularidades durante la gestión del alcalde de Balsa Puerto. El 15 de agosto, los periodistas Diego Cáceres y Víctor Dueñas Medina, de Radio Santo Domingo de Casma, Ancash, fueron atacados por pobladores instigados por el gobernador de Ancash por cuestionar que se otorguen en forma irregular títulos de propiedad en la zona. El 14 de agosto, la periodista Dayana Ciesa, del programa Panorama de Panamericana Televisión de Lima, fue amenazada de muerte tras publicar un reportaje sobre beneficios de los que gozan algunos presos en una cárcel de la capital. El 14 de agosto, el corresponsal Carlos Sanabria del Comercio fue atacado por agentes de la Policía Nacional mientras cubría un desfile en la Plaza de Armas de Arequipa. El periodista fue detenido y llevado con inusitada violencia a la dependencia policial. El 12 de julio, Andrés Vargas, de Canal 15 satelital de Trujillo, La Libertad, su camarógrafo y un asistente fueron agredidos por mineros informales que los golpearon, destruyeron sus equipos y les confiscaron el material registrado con el fin de impedir que informaran. El 17 de junio, el periodista Roberto Carlos Medina del Castillo, de Canal TV de Tarapoto, San Martín, fue amenazado con 2 pintas en las calles, insultos en las redes sociales y mensajes de texto, presuntamente por sus críticas contra la gestión del alcalde local. El 24 de mayo, el corresponsal Manuel Cayo Quispe Flores, del Comercio y la agencia de prensa Inforegión en la región Madre de Dios, fue despojado de sus equipos de fotografía y video mientras realizaba una investigación sobre la extracción ilegal de oro en Puerto Túpac Amaru, en Madre de Dios. El 21 de mayo, el periodista Jean Guevara Cornejo, del diario El Norteño, de la región Lambayeque, fue atacado mientras registraba el ingreso de personas encapuchados a una oficina y cubría las protestas de los trabajadores de la azucarera Pomalca en la provincia de Chiclayo, Lambayeque. El 14 de mayo, la periodista Victoria Bazán, directora de Radio JBC y de Canal 8 TV,
fue agredida por efectivos policiales durante los enfrentamientos con los pobladores del distrito de Majes, provincia de Cayoma. También resultaron heridos Alonso Ramos, corresponsal de Frecuencia Latina, en una pierna mientras cubría el enfrentamiento entre manifestantes y policías en Cocachacra y Arequipa, durante una violenta protesta contra el proyecto minero Tía María. Jonathan Bárcena de la República fue amenazado con ser linchado si continuaba tomando fotos de la protesta, y a Elmo Rivera Medina, Canal 10 de ATV, le rompieron su cámara. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, Manuel. Está a consideración el informe de Perú. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí. Buenos días. Gracias, señor presidente. Añadir Por favor, identificarse para la Aquela León, del Consejo de la Prensa Peruana de Lima, añadir al informe de Manuel Boluarte que en el Consejo de la Prensa Peruana hemos emprendido acciones concretas para apoyar al Jurado Nacional de Elecciones en una iniciativa importantísima por una reforma que esta semana se debatirá en el Congreso de la República, debido a que actualmente, y si permanece como está la legislación de partidos políticos, los peruanos no tenemos derecho a acceder a la información sobre nuestros candidatos. Esto ha venido sucediendo hace unos años y hemos visto que esto es una importante fuente de corrupción, pero también de que lleguen al poder autoridades que luego vulneran la libertad de prensa, atacan a periodistas, y consideramos como una alerta y una necesidad de apoyar por motivos de acceso, derecho de acceso a la información pública, esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. ¿Tu propuesta es incorporar eso al informe? Al informe, y si fuera posible una resolución de apoyo. De acuerdo. ¿Puede entregarlo, Kela? ¿Puedes entregarlo redactado? Sí. El párrafo que habría que agregar. Bueno, muchas sí, lo hago ahora. Sí, por favor. Yo quisiera… Por favor, identifícate para la grabación. Francisco Miroquesada, Rada del Comercio, Lima, Perú. Yo quisiera hacer un comentario a la exposición que se acaba de hacer en relación a, si comparamos con las otras que hemos venido haciendo sobre los temas del Perú en las diversas reuniones que hemos tenido en la CIP, es cómo se ha venido incrementando la violencia contra los periodistas en las regiones, en las diversas regiones de mi país. Al margen de lo que ha sucedido en Tía María, lo que se da en Madre de Dios, y no solamente instigados por grupos, sino por autoridades, por alcaldes y por algunos presidentes regionales. Entonces yo creo que ese es un tema que debe analizarse más, porque ha venido increciendo como consecuencia de una serie de intentos de acallar a la prensa regional y sobre todo a la prensa radial. Nosotros conocemos muchos casos, por ejemplo, el caso del presidente de Tumbes, expresidente de Tumbes, no ha habido, que incluso amenazó, tenía un grupo de mujeres, que eran unas mujeres matonas, que le llamaban las pacasas, y esas mujeres matonas le pegaban a las periodistas, mujeres que investigaban a este presidente. Es solamente para dar un ejemplo. Entonces yo creo, no digo que esto conste ahí con tanto detalle, sino que es un tema que en el Consejo de Prensa Peruana deberíamos analizarlo más para que en próximas reuniones así desarrollarlo, porque pienso yo que ese es algo que ha venido desarrollándose más en el Perú. Y además, para concluir, otro factor, la relación que hay con el narcotráfico, que ya está atacando a periodistas, que eso es sumamente grave. Gracias. Paco, antes de que te vayas, sí. Más o menos se tiene una idea de quiénes son los que están provocando el aumento de las agresiones contra periodistas. ¿Es narcotráfico? Sí, ¿Es políticos? Hay varios policías, elementos. militares? Autoridades regionales, alcaldes sobre todo,
Hay un caso muy conocido, el caso del alcalde de Pucallpa, que es un proceso que todavía creo que ya concluyó, ¿no?, a favor del alcalde. Y bueno, y todo el mundo sabe pues que ese alcalde era un matón y tenía un equipo de matones, etcétera. Esos son dos autoridades. Y lo otro, evidentemente, también es el narcotráfico. Y hay otro factor, como últimamente en el Perú se han producido diversos conflictos mineros, y hay 2 o 3 casos, cuando la prensa va a informar inmediatamente, ciertos grupos, probablemente instigados por algunos dirigentes, hacen que la población o un sector de la población se vaya contra estos periodistas. Y eso ha venido aumentando, y ha venido aumentando cada vez más la violencia, sobre todo contra la prensa regional y la prensa radial. La prensa radial en el Perú, bueno, hay de todo, tú sabes, pero hay una prensa radial también seria que hace denuncias y que muchas veces pues, se encuentran con estas dificultades de agresión. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa sobre el informe de Perú? Muchas gracias, Manuel. Gracias, presidente.